Hola, mi nombre es Mariela Leles da Silva y soy la docente a cargo, o más bien titular de este curso. No soy la única docente que integra el equipo. Me acompañan el doctor Leonardo Melos, Leticia Barrios y Javier López Portillo, sin perjuicio que probablemente se nos sumen algunos otros miembros al equipo en el correr de los próximos días. Eh, Como ustedes saben, la materia se denomina métodos alternativos de resolución de conflictos y quizás se pregunten qué diferencia de contenido tiene con el curso que se impartió en el segundo semestre del año pasado, denominado Mediación para Relaciones Laborales, porque obviamente la mediación es uno de los mecanismos que se utiliza tendientes a lograr la resolución de un conflicto. Bien, en aquella materia opcional lo que tratábamos era, si bien mencionábamos a todos los métodos de resolución de conflictos, tenía un enfoque dirigido a la práctica, o sea, a la práctica de la mediación y a la práctica de la negociación. Se trabajaba mucho en taller y esta segunda materia lo que trata en realidad es de esos diferentes métodos que, digamos, cuenta nuestro sistema para resolver los conflictos, pero ya con un enfoque desde la regulación normativa que tienen, es decir, si el ordenamiento los prevé, no los prevé, cuáles son los requisitos para que se adecuen a las figuras legales y cuáles son las consecuencias jurídicas. Ustedes me preguntarán o me podrán pensar, es de qué me sirve a mí en relaciones laborales conocer esto. Bien, acá, digamos, pondría un paréntesis y los invitaría a mirar un poco más allá. Usualmente los conflictos se nos presentan todos los días y en todos los ámbitos de la sociedad. Se nos presentan en nuestra familia, se nos presentan en el ámbito académico, en la vida de relación, ¿verdad? Bien, normalmente cuando uno le pregunta a un ciudadano común ante un conflicto cuál es la salida, la respuesta inmediata es el juicio, el proceso, el sistema judicial o la función jurisdiccional a cargo del Estado. No tenemos, lamentablemente, no tenemos, y es lo que estamos tratando de crear, una cultura de pacificación, al punto tal que quizás algunos de ustedes estén cursando también abogacía o abogacía y notariado. Cuando uno ingresa a la carrera prácticamente parecería ser que se nos prepara para litigar, cuando en realidad la solución más satisfactoria para cualquier parte o para cualquier afectado por un conflicto está bien lejos, pero muy, muy por fuera de lo que es una sede judicial. Decía entonces que no tenemos esa cultura que es la que tenemos que ir generando. ¿Y por qué es importante generar esta cultura? Bien, ¿y por qué puede ser importante para ustedes ilustrarse en esta cultura y absorberla de alguna forma? Porque en el mundo actual, en la dinámica de las empresas fundamentalmente, que es donde van a trabajar ustedes, el tiempo y el costo son dos variables que inciden notablemente en lo que es la productividad de la empresa y también directa o indirectamente en lo que es el salario del trabajador. Una empresa que le vaya bien, que gane bien, es una empresa que se presume que va a pagar mejor a sus obreros, a sus empleados. Una empresa que no sea competitiva es una empresa que va a tener pérdidas y que indudablemente va a reflejar esas pérdidas en lo que es su personal, en lo que es, digamos, toda la esfera de los recursos humanos.
si ustedes le preguntan a un empresario frente a un conflicto, ¿qué es lo que quiere? Si ustedes dijeran, bueno, si yo tuviera la bola mágica y pudiera cumplir su deseo, ¿qué es lo que usted querría? Frente a un conflicto, ¿verdad? Y el empresario le va a decir, bueno, yo lo que quiero es que el conflicto se acabe, porque a mí un día de conflicto me acarrea X pérdidas. Incluso el empresario va a estar dispuesto en muchas ocasiones, más de las que ustedes se imaginan, a pagar si es preciso o perder si es preciso algo en aras de solucionar su problema lo antes posible. ¿Por qué? Porque por esto mismo que estamos diciendo, a más días de conflicto, más pérdidas económicas. No hay ningún conflicto que no genere pérdidas. Estoy hablando de las económicas, estoy dejando de lado las que pueden llegar a ser de otra índole, como las inmateriales, la preocupación, el estrés, etc. Bien, esa necesidad que tiene el empresario de resolver sus conflictos va a, de alguna forma, a exigir que sus asesores estén en condiciones o capacitados para indicarles cuándo y en qué ocasiones es mejor negociar, es mejor transar, es mejor arribar a un conflicto aun cuando ese empresario tenga el 100% de la razón. Veamos un ejemplo. Se le promueve un juicio, no importa de qué índole ni por qué rubro, al empresario. Y el empresario va, para poder defenderse, a tener que concurrir al estudio de un abogado. Es la forma que exige nuestro sistema. Y ese abogado le va a decir, bueno, yo necesito esto, estos papeles, aquellos otros, tal prueba, tal otra cosa. Pero además necesito que usted me traiga tanto de honorarios, tanto para gastos, y el empresario va a decir, bueno, ¿y cuál es la posibilidad que tengo de éxito? Nunca hay un 100% de certidumbre de tener éxito, aun cuando se tenga razón. ¿Y por qué? ¿Por qué es esto? Ustedes dirán, ¿y por qué un buen abogado, si un cliente tiene razón, tendría que poder ayudar o contribuir a que ese cliente gane el proceso, que ese cliente no lo pierda? Y bueno, porque hay variables que no dependen ni del cliente ni del abogado. Un ejemplo simple y tonto, y lo voy a poner con un ejemplo cotidiano, de la vida cotidiana. Ustedes van por la calle conduciendo un coche, los atropella un ómnibus, les genera un daño y resulta que ustedes van al abogado, ustedes fueron los atropellados, tendrían que poder ganar ese juicio, ¿verdad? Bien, como parte de la prueba llevan 2 testigos porque fueron los únicos que vieron, ustedes no consiguieron más testigos, pero de aquí que la empresa de ómnibus lleva 5 testigos, 3 pasajeros, 2 que estaban allí y esos testigos misteriosos que suelen aparecer. Llegan las audiencias y uno de sus testigos se muere y el otro testigo estaba complicado, se fue de viaje, no tenía ganas, no va a declarar. Declaran únicamente los testigos de la otra empresa. Consecuencia, ustedes pierden el juicio por falta de prueba. Contrataron el mejor abogado, pero el abogado no es un mago. El abogado puede ganar un juicio si tiene prueba. Y así como le diría este ejemplo que es muy, muy simple, hasta casi diría tonto, y ustedes dirán, eso no puede pasar. Bueno, sí pasa muchas veces con cosas un poquito más rebuscadas que las que les estoy planteando, pero pasa. Y bueno, así como puede haber este ejemplo, hay múltiples ejemplos. A veces, recuerden, los juicios no se ganan únicamente afirmando tener razón en algo, hay que probar y además de eso tienen que dar con un buen abogado que cumpla todos los requisitos, que no se saltee instancias, que no se equivoque en los plazos, al que no deje vencer plazos, pero además de eso, ustedes tienen en el interim un tiempo que insume ese juicio, que puede llegar a ser, en la mejor de las oportunidades, 2 años, 3 años, puede llegar a llegar hasta 5 años.
Y bueno, 5 años en la vida de una empresa es demasiado tiempo. Y quizás ustedes van a, quizás si esa empresa va a ir a juicio, tendrá que asistir el representante de la empresa a las audiencias. Bueno, podrá dar un poder, pero en algunas ocasiones quizás pidan la declaración de la parte. A veces a las empresas no les conviene ir a juicio. ¿Por qué? Bueno, no es que tengan nada ilícito detrás, a veces son cuestiones de estrategias, no quieren ir a exponer sus estrategias comerciales o tienen miedo de que discutiendo este tema pueda salir a la luz algún otro tema que no desean plantearlo en un debate judicial. Bien, retomando aquella idea original, les decía, cuando arribe ese conflicto y se ponga en la mesa para que el empresario o la dirección de la empresa tenga que tomar una decisión de ir a juicio o no ir a juicio, lo primero que le van a preguntar, digamos, estos directivos a sus asesores es, bueno, ¿cuál es